Muy buenas tardes. Soy Juan Armando Romero Alfonso, estudiante de Ingeniería de Sistemas. En este caso, actualmente voy en quinto semestre de Ingeniería. Sí, soy técnico en programación de software, especialista en marketing de voz a voz y contabilidad empresarial, certificado en competencia laboral en la norma Operar herramientas digitales de acuerdo con protocolos y manuales técnicos NSCL 22050-1121. Certificado en Simposio 1 y 2 de Filosofía y Educación. A continuación, en la parte de abajo, en estos están mis datos de contacto. Bueno, en este caso, el curso en sí es el diseño de bases de datos, ¿sí? El cual, pues, para la base de datos tuvo una evolución, ¿sí? Nuevamente se va a plantear qué es una base de datos, ¿sí? Sencillamente es un conjunto de información, ¿sí? Que se encuentra agrupada, estructurada y debidamente relacionada para un manejo de la información y la búsqueda, ¿sí? Dentro de la base de datos, eh, o más bien, ¿sí? El concepto que se da desde la informática es un sistema formado por un conjunto de datos, ¿sí? Almacenados en discos y que permiten pues el acceso directo a la información, pues mediante la manipulación de programas, ¿sí? En este caso, eh, de datos, ¿sí? Para agregar, eliminar conjuntos de datos, ¿sí? Buscar conjuntos de datos. Y lo primero que se plantea acá, ¿sí? El primer cuadrito de esta línea de tiempo, ¿sí? O línea de evolución, fue el origen, ¿sí? El origen se dio por el registro y dentro de las bibliotecas, ¿sí? ¿Por qué registro? ¿Sí? El registro se dio también, pues, eh, en la antigüedad para los censos, ¿sí? En hojas, ¿sí? En hojas, desde ahí se partió, digamos, cómo se construía una base de datos. Pues de allí fue ese promotor. También, pues para esto la búsqueda era lenta. ¿Por qué? Porque se llenaban pues hojas, sí, pues, de información y pues para encontrar, digamos, por ejemplo, un libro, sí, pues tenía que buscar, digamos, allí en esas hojas en qué fila y columna de la estantería estaba, sí, y de allí fue partiendo. Ya por los lados de 1884 se creó la máquina automática de tarjetas perforadas. Quien la creó en este caso fue el ingeniero estadístico Hermann Holland, pues donde trabajó en el diseño de la máquina de tarjetas perforadas, ¿sí? Que era para guardar la información, ¿sí? Después, por los lados de 1950 se creó las cintas magnéticas, ¿sí? También para el almacenamiento de la información. Y pues fue, digamos, como un respaldo de la información, ¿m? Donde cubrió pues también, y lo primero, ¿sí? Las necesidades de las grandes empresas o de las industrias. Eso fue, digamos, el tema importante. ¿Por qué? Porque, digamos, en estas grandes industrias se compraban computadores a altos costos, ¿sí? Pero no se tenía un disco de información, ¿sí? Y de allí fue donde se creó pues estas cintas para almacenar la información, ¿sí? Ahora bien, por los lados de 1960 se crearon las bases de datos de red y jerárquicas, ¿sí? Primero que todo, fueron dos o tres opciones o avances que se dieron en este año o en esta década, ¿sí? Lo primero y que todo, sí, que fue, digamos, los precios, ¿sí? Los precios de las computadoras para que fueran asequibles a las empresas menores, perdón, ¿sí? Y donde se inició la generación de bases de datos de red y jerárquica, que fue, digamos, el segundo avance, donde siempre era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles, ¿sí? Como se ve aquí en esta imagen, ¿sí? Ahora bien, la tercera o el tercer y grande avance que se dio fue la alianza de IBM y America Airlines,
para el desarrollo de Sabre, ¿sí? ¿Qué es Sabre? Pues fue un sistema que manejaba la reserva de vuelos, ¿sí? Transacciones e información sobre los pasajeros. Después, por la década de 1970, se realizó el modelo y sistemas de gestores, ¿sí? Donde pues este modelo fue relacional a la par, el cual el promotor fue Edgar Frank Codd, que fue un científico informático y definió, ¿sí?, el modelo relacional a la par, el cual era una serie de reglas para los sistemas de datos. Y de allí aprovechó Larry Ellison, donde desarrolló, ¿sí?, el Relational Software Systems, o conocido como Oracle Corporation. Por los lados de 1980 fue el desarrollo de SQL, ¿sí?, que fue un lenguaje o al español de lenguaje declarativo de acceso a bases de datos, ¿sí?, relacionales, que permitía, primero, primero que todo, consultar la información y hacer cambios. Segundo, eh, pues estaban compuestos las bases de datos por un sistema de tablas relacionadas por filas y columnas, ¿sí? Y fue, digamos, el gran avance que tuvo también competencia con SQL y Oracle, ¿sí? Ya por los lados de 1990, ¿sí?, hasta la fecha actual, se dieron las bases de datos orientadas a objetos, ¿sí?, las cuales, pues, eran sistemas gestores de datos, ¿sí?, los cuales, pues, la compañía Microsoft dio, digamos, ese empuje, ¿sí?, y creó lo que fue Excel, Access, que son bases de datos prácticamente o el manejo de hojas para las bases de datos. Y en este caso, pues del paquete de Microsoft Office, que es actualmente uno de los principales, y el manejo de un computador, dentro del manejo de la información. Dentro de las tendencias, ¿qué se ve dentro de las tendencias? Primeramente, pues las bases de datos fue una visión, o es una visión que se realiza a futuro para los sistemas. Es la calidad de la información que se almacenará, ¿sí? Primero la calidad y segundo la cantidad, ¿sí? Ya bien sea en nube, por medio de sistemas de bases de datos alojados en servidores de red, los cuales son centros de alojamiento de información con acceso total a discos o localmente, ¿sí? Localmente quiere decir por medio de un computador, ¿sí?, por medio de su disco interno. ¿Y por qué digo servidores de red? Actualmente Google cuenta con un servidor de red, ¿sí?, o varios servidores de red eh, en varias localidades del país, ¿sí? Y allí, pues, son tipos grandes de servidores, ¿sí?, que contienen muchos discos duros, ¿sí? Y de allí se aloja la información, ¿sí? Ahora bien, ¿sí?, ¿qué se deduce también en tendencia? Que están reemplazando las típicas hojas, ¿sí?, los cuadernillos de información, las carpetas, ¿sí?, etcétera, ¿sí? Además de la utilización de un solo dispositivo, ¿sí? Se puede utilizar solo un dispositivo para la información, ¿sí? No estar llenando cuadernos, hojas, ¿sí?, etcétera, etcétera. Y pues el cual es el computador o la laptop, ¿sí? No causa daño al medio ambiente, que es lo primero y lo más importante, ¿sí? Lo cual, una hoja está causando, digamos, arrasar con 33 árboles o 30 árboles para hacer solamente una hoja, ¿sí? Entonces siempre pues hay que estar pendiente, ¿sí?, y mirar cuáles son las necesidades, ¿sí?, que se cubren, que en este caso fue solo es la información, ¿sí?, pero también eh, hay cosas que el ser humano no mira, ¿sí?, como es su medio ambiente, ¿sí? Ahora bien, ¿sí?, pero sí causa un daño lo que es el dispositivo, ¿sí?, a la salud humana, ¿sí?, sobre todo, digamos, a la visión, eh, el mal uso, pues, del computador, el mal uso, digamos,
de estas acciones físicas que se realizan todos los días al momento de estar frente a una pantalla para poder tener una salud bien, sí, una salud, digamos, donde la persona no esté sufriendo del túnel del carpio, sí, no esté sufriendo, digamos, de visión, etcétera, etcétera, sí. Entonces, así poco a poco estas son las tendencias que se van, sí, mirando, siempre y cuando, pues, a futuro, sí, como se dice, ya todo se reemplazará por medio de un computador almacenando grandes cantidades de información, sí, ya todo se reemplaza. Ahora, los ejemplos de utilización de bases de datos. Sí, aquí puse cuatro, pero son muchos. Sí. La primera es la búsqueda de información en Internet. Sí, como le estaba comentando, Google tiene varios puntos de acceso a información, sí, o acceso de datos de servidores, sí, en los cuales pues están registrados con la Ultranet. Sí. ¿Qué se quiere decir? Que si yo busco, digamos, algo en Internet, puede ser el registro académico de la UNAD o la UNAD como tal universidad. Esa búsqueda ya está almacenada en un disco duro, en un servidor como tal, ¿sí? Dentro de un servidor, ¿sí? Y de allí rebota la información para que me aparezca en pantalla todo lo que es de la UNAD, ¿sí? Entonces así se funciona o así funciona la información, ¿sí? O la búsqueda, ¿sí? Ahora bien, otro ejemplo de utilización de bases de datos es el registro académico informativo de la UNAD, ¿sí? Cuando voy a registrar mis notas, perdón, a mirar mis notas, ¿sí? Como voy en cada una de mis materias, es un registro académico informativo, el cual se maneja por medio de la base de datos, ¿sí? Al momento, digamos, de poder consultar, ¿sí? O generar mi matrícula, me pide un número de documento, ¿sí? También eso es un registro de base de datos, ¿sí? Al momento, digamos, de crear, ¿sí? Una matrícula, ¿sí? Esto de allí parte, digamos, la información que queda guardada en un servidor, ¿sí? O una base de datos, bien sea online, bien sea localmente en el servidor de la UNAD, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, un sistema de datos de un supermercado, ¿sí? ¿Cuál es este? Actualmente, pues, los supermercados se han modernizado, por decirlo así, ¿sí? Pues el cual tienen varios códigos o por QR, ¿sí? O código de barras, manejan este sistema, ¿sí? Donde este sistema tiende pues, muy fácilmente, por medio de tablas de relación, ¿sí? A que pues se pase el producto sobre este lector de código de barras, ¿sí? Y dependiendo de este lector, pues le recibe el precio, ¿sí? Perdón, o le arroja el precio y le arroja el producto, ¿sí? Y así va sumando con los otros productos. Ya por lo último, dar un total y generar una factura de compra. Ese es un sistema de datos de un supermercado y es muy simple prácticamente, ¿sí? A la hora pues de leerlo. Ahora bien, un sistema de gestión de datos de un colegio, ¿sí? Lo mismo. Aquí cómo funciona. Sencillamente pues todos los colegios deben tener un sistema de datos, ya bien sea en Excel, bien sea por medio de una creación eh, por Google, ¿sí? Localmente, por el PHP ¿sí? O SQL, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde se gestiona la información de cada estudiante, ¿sí? Se gestione las fallas, se gestione las notas, se gestione las evaluaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y donde aparezca toda la información, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Se sabe que se revisa la información por medio del código o dígito de la cédula o dígitos de la cédula, ¿sí? Cédula, tarjeta de identidad, en este caso es el documento de identidad, que es el principal, o es que es mejor dicho el promotor que inicia eh, esta base de datos al momento de la búsqueda de la información, ¿sí? Y de allí parte, digamos, todo lo que es la información, ¿sí? Que contenga todos sus datos, ¿sí? Que le arroje pues la información necesaria que el estudiante quiere, que el padre de familia quiere o que el profesor quiere. Y pues esos son
digamos así, los ejemplos de utilización de bases de datos. Hay muchos más, muchos más. Ahora bien, en este caso, sí, llegamos a una conclusión, o se llegó a una conclusión. Bueno, a varias. La primera fue la satisfacción del respaldo de la información dentro de las bases de datos. Sí, es una de las conclusiones, pues, dentro de la historia, sí, que es, digamos, como esa felicidad que tiene el ser humano de saber que toda la información que se almacena, pues quedará respaldada después. ¿Sí? La segunda es la búsqueda y análisis facilitado de los datos almacenados. ¿Sí? Es muy importante la búsqueda, ¿sí? Y analizar la información. La tercera conclusión es las nubes de datos. ¿Sí? La cuarta es cómo se fue construyendo poco a poco el sistema para el almacenamiento, desde mucho antes con registros que iban por papel hasta la fecha actual, ¿sí? Las cuales pues son grandes cantidades de datos, ¿sí? Que siempre van a estar almacenadas dentro de discos duros y que se tiene acceso total a ellos. Gracias por tu atención, tutora, y pues, buen día.